En la W hablan los ministros. El de Minas, Andrés Camacho, nos atiende ahora. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio, a ti, a todo el equipo de trabajo y a los oyentes. Muy buenos días. Pues el presidente llegó muy entusiasmado de Venezuela. Dice que Venezuela será nuestro socio para muchos temas que sirvan de reactivación de la economía. Pero habló de uno que nos gustaría que usted nos explicara. ¿Cómo podría ser ese escenario de una relación con PDVSA? Sí, Julio, pues yo creo que es importante resaltar que esta conversación sea en el marco de un acuerdo para la transición energética, en donde si hacemos un balance de energía, donde pues estamos al lado de un país que tiene las reservas más grandes del mundo y nosotros en todo el propósito que estamos desarrollando de energías renovables, tenemos pues las posibilidades de cooperar y desarrollar un horizonte común. Nosotros en el desarrollo de toda la energía renovable, por ejemplo, oportunidades que tenemos de entregar energía, incluso de convertirnos en un hub de transporte de energía para el continente, con las líneas que tenemos con Ecuador, las que estamos esperando desarrollar con Panamá, y las que tenemos que recuperar que teníamos con Venezuela, pues nos ubican en un lugar importante. Y allí, pues también los hidrocarburos y los recursos que tiene Venezuela pues pueden ser importantes para el periodo de transición que nos hemos propuesto. Ese es el marco de la conversación y de lo que estamos hablando desde el propósito de la transición energética justa, que implica un alto grado de cooperación entre países, mucho más ahora que afrontamos de manera común el fenómeno del Niño. Pero, ministro, mire, esta pregunta se la hago desde la más profunda ignorancia energética, pero yo creo que se la puede estar haciendo un poco de gente. El presidente ha hablado de la transición. Resulta que en Venezuela no hay transición. En Venezuela lo que hay es petróleo y el mundo entero sigue mirando a Venezuela. Tanto que Estados Unidos, a pesar de sus diferencias, ha llegado a un acuerdo para que las compañías norteamericanas vuelvan. Hay una que ya está allá sacando petróleo. Si hablamos de PDVSA es porque Colombia quiere participar del petróleo de Venezuela. Entonces, la pregunta que le repito, seguramente no tiene un sustento fáctico, es ¿por qué a Colombia sí le gusta el petróleo de Venezuela y no le gusta el que tenemos nosotros? Nuestro mayor interés es gas, considerando que nosotros estamos desarrollando nuestras reservas pues para afuera, es el gas offshore que estamos desarrollando, y entre tanto arrancamos la explotación de ese recurso. Es posible que necesitemos ahora, precisamente en el periodo de fenómeno del Niño, algunas cantidades de gas. Ese es nuestro propósito fundamental. Allí aparecen otras oportunidades, que es parte de lo que ya incluso de manera convencional hacen las petroleras en el mundo. Ecopetrol tiene sociedades con Shell, con Oxy, con Petrobras, ha hecho exploraciones e inversiones en África, en otros países, y es lo que comúnmente hacen todas las petroleras. Ahora, con lo que está reactivándose de la explotación petrolera en Venezuela, muchas petroleras están tocando las puertas para ver qué oportunidades de negocio. En nuestro caso, siendo vecinos, pues hay una posibilidad importante de poder contribuir y explotar directamente algún petróleo, pero nuestro propósito fundamental es transición energética y gas que necesitamos, entre tanto obtenemos el offshore nuestro. Ministro, algunos exministros, tanto de Hacienda como de Minas y Energía, pues han manifestado que hacer un negocio con PDVSA no sería tan rentable teniendo en cuenta los números en rojo de esta compañía, no sería tan rentable para Ecopetrol, que es nuestra compañía más importante. ¿Tenemos algunos datos en este momento cómo se encuentra esa empresa venezolana? Pues eso es parte de lo que se debe analizar, tanto el tema económico, tanto el tema jurídico como el tema de infraestructura. Nosotros nos hemos propuesto, por ejemplo, readecuar, reacondicionar, recuperar el gasoducto, independientemente de las circunstancias, así como en el pasado, durante casi 8 años, nosotros le vendimos gas a Venezuela durante un importante periodo. Si llegáramos a necesitar, es probable que obtengamos gas. Es una infraestructura que, independientemente de esas cifras, es importante para la confiabilidad de los sistemas energéticos, así como las líneas de transmisión de energía eléctrica, que es parte del propósito de avanzar en la recuperación de las relaciones. Ya en términos de los negocios que se pueden abrir, eso tendrá que analizarse en términos de la rentabilidad, de los costos de producción, de qué tan oportuno, qué tan viable son las relaciones con la empresa, en términos incluso de los lugares donde se pueden desarrollar exploraciones.
así como se hace en cualquier otro lugar del mundo. Pero, señor ministro, me devuelvo a la pregunta sobre el mensaje político, porque aquí pues se ha hecho una cruzada, al menos desde el punto de vista del mensaje, contra la exploración y explotación de hidrocarburos. En algún momento, de hecho, se dijo que se le iba a poner pausa a la exploración de nuevos contratos para la extracción de petróleo, y al mismo tiempo estamos diciendo que no, que vamos a trabajar con PDVSA para explorar y explotar petróleo. Desde el mensaje, señor ministro, ¿esto no da una señal de una total incoherencia entre lo que dice el gobierno y lo que hace? Por eso señalaba al principio que el marco de la conversación fue la transición energética. Y nosotros lo que nos hemos propuesto es no ampliar la frontera extractiva. Hay pozos que ya están detectados, que ya tienen un potencial, que hacen parte de las reservas. Venezuela es uno de los países con de las mayores, la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Son pozos e hidrocarburos que ya están identificados. Nuestro objetivo, y en eso nos mantenemos coherentes, es desarrollar la transición energética y superar la dependencia con los combustibles fósiles. En eso estamos trabajando, y lo que estamos buscando con esta cooperación, con un posible negocio, es obtener gas que necesitemos en un periodo muy específico mientras logramos esa transición. De eso es de lo que estamos hablando, sin aumentar la frontera extractiva. Pero yo quiero insistir en el tema político, pero en el tema político general. Es que las relaciones con Venezuela son muy difíciles. En este momento hay un buen momento de relaciones entre los dos gobiernos, pero puede llegar otro gobierno que no tenga esas relaciones. ¿Cómo embarcar a Ecopetrol en esa relación a futuro si no se sabe qué va a pasar políticamente con un nuevo gobierno en Colombia o con lo que pasa en Venezuela permanentemente? Que un día a otro rompemos otra vez relaciones. ¿No es muy arriesgado ponernos en ese plan y arriesgar la estabilidad de abastecimiento de Colombia en un panorama tan complejo políticamente? Hay dos elementos que yo mencionaría. Primero, la seguridad energética de los países no puede estar sujeta al vaivén político. Les voy a dar el caso de lo que está ocurriendo hoy. Nuestro gobierno es distinto política, ideológicamente, con el gobierno de Ecuador de Lazo, y aún así nosotros estamos entregando energía. No puede pasar por esos matices ideológicos y hace parte de la infraestructura continental latinoamericana que está construida y que debemos fortalecer. La seguridad energética de los países, el bienestar de la gente de nuestros países no puede estar sujeta al vaivén político, y es justamente la crítica que hemos hecho a las decisiones del pasado. Eso ha generado una crisis humanitaria, ha generado dificultades, por ejemplo, en este panorama energético, pudiendo cooperar. Ahora, políticamente, lo que yo sí creo es que nosotros hoy tenemos unas posibilidades, y en el marco de los análisis que debemos hacer, tanto jurídicamente, técnicamente como económicamente, pues eso se tendrá que revisar en detalle. Ministro, pero hablando del tema jurídico y técnico, Ecopetrol podría meterse a hacer ahorita negocios con PDVSA porque Estados Unidos levantó las sanciones sobre la empresa, y las levantó porque el gobierno de Venezuela se comprometió a hacer unas elecciones libres, con una oposición que ahora están en veremos, por asuntos que usted debe conocer muy bien. Y si los Estados Unidos renuevan las sanciones sobre PDVSA y se fortalece ese bloqueo sobre PDVSA, ¿cómo queda Ecopetrol? Pues es el mismo camino que están recorriendo muchas petroleras. De hecho, petroleras francesas, canadienses, las mismas petroleras de los Estados Unidos están ya desarrollando, de hecho ya están comprando petróleo a Venezuela, y pues tendrá que existir un marco legal que permita tener todas las garantías, toda la seguridad para que ni Ecopetrol ni el país se vea afectado por cualquier cambio que se pueda producir. Sobre esa pregunta de Juan Pablo quiero ir a Washington. Juan Esteban, ¿se levantaron las sanciones sobre PDVSA o se anunciaron que se levantarían? Julio, se anunciaron que se van a levantar, pero no hemos conocido la decisión ya tomada o formal de parte del gobierno Biden. Ministro, ¿Colombia haría negocios con una compañía sancionada por los Estados Unidos o habría que esperar a que Estados Unidos le levantara la sanción a PDVSA? Indudablemente, pues esto pasa incluso eso es tanto técnico como político y económico. Técnicamente, por ejemplo, tenemos que revisar el gasoducto, cuál es el estado del gasoducto, cuál es el estado de las líneas de transmisión, volver a recuperar toda esta infraestructura que por las decisiones anteriores quedó perdida, y revisar tanto
jurídicamente las posibilidades, qué posibilidades hay de realizar algún acuerdo, si no es directamente o un acuerdo con alguna petrolera de otro país. En fin, son oportunidades de negocio que hay que analizar en concreto, incluso las cifras, por eso lo digo también económicamente, si es atractivo, si los costos de producción son atractivos para el país, si nos generarían oportunidades, y lo que puede significar también para lo que necesitamos, tanto en gas como, por ejemplo, en la refinación de nuestro combustible, y así poder reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios. Esos son balances que hay que hacer y es parte de todo lo que se está analizando. Señor ministro, ¿es verdad que este anuncio se hizo sin haber consultado a la Junta Directiva de Ecopetrol? Tal como lo presentó el presidente, pues podría ser una sociedad entre PDVSA y Ecopetrol, y por supuesto que Ecopetrol, incluso, pero yo no soy vocero de Ecopetrol, tendrá que revisar justamente técnica y jurídicamente cómo puede desarrollar esa Es decir, que se habló de esa sociedad entre Ecopetrol y PDVSA sin haber consultado a los miembros de la Junta. Es una sociedad, en el fondo, entre el país, pero es la cooperación, y entre las dos naciones, entre los dos países. Pero el presidente no habló de las dos naciones, habló de Ecopetrol y de PDVSA. Por eso le pregunto nuevamente, ¿se habló de esa sociedad sin haber consultado a la Junta Directiva de Ecopetrol? Yo desconozco si el presidente de Ecopetrol ya lo había conversado previamente, pero lo que sí tengo claro es que el país es propietario de Ecopetrol y es propietario en su mayoría de Ecopetrol, y pues tiene todas las posibilidades de anunciar y decidir pues cuál es su política energética. Sí, pero hay una junta directiva, por más de que el país y unos accionistas privados sean los dueños de Ecopetrol, hay una junta directiva. Ministro, muchas gracias por atendernos y explicarnos el alcance del anuncio. Ha sido usted muy amable.